Estamos. Bueno, nuestro siguiente entrevistado no vive en nuestras ciudades, pero es una buena costumbre entrevistarlo mirado desde Concepción para conocer su opinión. Estamos hablando de Norberto Díaz, él es secretario general de la CUT y además un hombre muy poderoso, porque es presidente de la Federación Nacional de Trabajadores del Petróleo, ni más ni menos. Norberto, muy buenos días, gracias por atender el llamado de buena costumbre. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, un gusto conversar con ustedes. Muy buenos días, Norberto. Nos escucha bien, Norberto, ¿cierto? Sí, perfecto, lo escucho muy bien. ¿Ustedes me escuchan bien? Estupendo, 10 puntos. Norberto, llamado a huelga sanitaria para el día de hoy. En pandemia, con todo lo difícil que está la situación, ¿cómo justifica la Central Unitaria de Trabajadores este llamado a huelga del día de hoy y cómo creen ustedes que se va a materializar? Bueno, yo creo que se está materializando a esta hora y desde hace algunos días atrás en distintas manifestaciones que han hecho los sindicatos, todas de forma pacífica, de forma ordenada. Los portuarios partieron la semana pasada, y este lunes y martes. Otras organizaciones van a parar por 2 o 3 horas al inicio. Hay organizaciones que van a hacer ayuno. Van a haber distintas formas para manifestarse hoy día en contra del gobierno. Lamentablemente, el gobierno no nos dejó otra alternativa que no ser llamar a una protesta pacífica, sanitaria, donde nadie se arriesgue, donde no queremos ni marcha, ni detenidos, sino que una huelga de brazos caídos, pacífica, que no esté el sistema sanitario, que a las 12 nos desconectemos, que podamos escuchar el mensaje de los trabajadores de la salud, que van a hablar a todo el país desde la posta central. Esta es una huelga de protesta pacífica, porque el gobierno ha dejado abandonados a los trabajadores. ¿En qué se ha expresado ese abandono, Norberto Díaz? Porque hay personas que les cuesta comprender, para serle franco, que en una condición de emergencia como la que estamos viviendo, haya una organización como la CUT que llame una paralización. Entonces, nos gustaría que, por favor, hiciera un esfuerzo para explicar la razón de esta paralización. ¿Por qué es contra el gobierno? Lo que han hecho... Sí. Bueno, lo que han hecho, esta es una paralización claramente contra el gobierno. Este es un gobierno que ha dejado en el abandono a los trabajadores. Los trabajadores se han salvado solos. Los trabajadores, para pasar esta pandemia, han puesto de sus fondos de pensiones y de los fondos de cesantía, que son ahorros de los trabajadores, han puesto 34.000 millones de dólares en la economía en 6 meses. El gobierno, con el Parlamento, para 18 meses, ha puesto 12.000 millones de dólares, mucho menos de un tercio de lo que los trabajadores han puesto en esta pandemia. En ningún país del mundo, por favor, en ningún país del mundo se ha obligado a los trabajadores para usar sus fondos de pensiones o los seguros de cesantía. Estos han sido intocables en todo el resto del mundo. Y el gobierno lo que sí ha hecho muy bien es generar normas y leyes para proteger al gran empresariado, que ha podido tener subsidios a la mano de obra para no tener que despedir sobre la base de impuestos y plata que pagamos todos los chilenos. Entonces, lamentablemente, lo que estamos haciendo es una huelga pacífica. Aquí no hay marcha, aquí nadie está cesando el sistema sanitario. Aquí todos los trabajadores de la salud se han adherido a esta huelga sin paralizar, sino que manifestándose. Esta es una huelga pacífica. Cualquier otra condición es ponerle caricaturas que son irreales con respecto a lo que ha llamado la CUT. A esta hora no hay barricadas, a esta hora no hay detenidos, a esta hora no hay ninguna neumático quemándose en todo el país. A esta hora lo que hay son protestas pacíficas de los trabajadores contra un gobierno que tiene menos del 9% respaldo y que claramente ha abandonado a los trabajadores y trabajadoras de la patria. Norberto Díaz, secretario general de la CUT. Norberto Díaz, ¿ustedes con esta marcha quieren votar al gobierno? No, yo creo que hacen una caricatura cuando dicen que los sindicatos o la CUT quieren votar al gobierno. Yo creo que los trabajadores y las trabajadoras entienden que cuando a los gobiernos les va bien de alguna manera a todo el país, pero cuando a los gobiernos les va mal o lo hacen mal, los perjudicados no son los diputados, no son los senadores, no son los ministros, y perdónenme, tampoco son los grandes oficiales de las Fuerzas Armadas. Aquí los perjudicados siempre son los trabajadores, porque el resto, como decía Juan Herrera en el Canal 13 en los 80, el resto, los políticos, son los primeros que arrancan y los otros se arreglan. Entonces, nosotros no queremos que caiga el gobierno, nosotros queremos que el gobierno corrija urgentemente su política y su postura, porque
es urgente que para resolver la crisis sanitaria el gobierno instale una renta universal rápida para que durante 4 o 5 meses los chilenos puedan estar, es fea la palabra encerrados, pero que puedan hacer una cuarentena efectiva para que podamos erradicar este virus de nuestro país. Reducimos el amplio margen de la pregunta que hicimos. ¿Ustedes con esta huelga quieren votar al presidente Piñera? No, esa es facultad del Congreso. El Congreso verá si corresponde la acusación constitucional o no. Lo que yo no haría de parte del Congreso es no cumplir los instrumentos constitucionales. Si hay instrumentos que los usen, que debatan, que discutan, no dicen a cada rato. Los senadores y los diputados, que somos todos iguales ante la ley, bueno, si lo acusan, que lo discutan, que ejerzan sus facultades, pero que no antes de eso hagan una cocina, un arreglo que termine una vez más postergando a la mayoría de este país, que yo creo que la están pasando mal y que están sufriendo. Norberto, y en el fondo, cuando usted habla hace un rato de una renta universal, ¿cómo ven ustedes las posibilidades ciertas que el mundo político, que es quien tiene la decisión en el fondo de esto, se ponga de acuerdo para poderlo sacar adelante? Chuta, yo creo que usted da en el clavo, porque esto se parece un poco a la pregunta anterior, pero con respecto al presidente. Algunos dicen que el gobierno y el presidente son los únicos responsables. Yo creo que eso no es así. Yo creo que la clase política en general, el Parlamento, le ha faltado voluntad para mirar los números, sacar cuentas y ver efectivamente lo que llega y no. Mantenemos políticas focalizadas de la época de los 90, que han probado que muchos de los bonos del gobierno no llegaron al campo, no llegaron a los pueblos rurales, no llegaron a las poblaciones, no llegaron a mucha gente. Hay que avanzar hacia una renta universal que se puede financiar en Chile por 6 meses, cuesta $2.900 millones por mes, $18.000 millones si son 6 meses, y esa plata es posible que Chile la tenga entre sus ahorros, entre su capacidad de endeudamiento. Y yo creo que lo que ha faltado aquí no es la voluntad del presidente solamente, sino que yo creo que ha faltado carácter en la clase política para ver la magnitud de la urgencia que están viviendo los trabajadores y la gente más pobre del país. Y a propósito de ese carácter del mundo político, Norberto, ¿cuál es la disposición del mundo del trabajo a apoyar decisiones que a lo mejor pueden ser complejas, como por ejemplo se está proponiendo eliminar ciertas exenciones a impuestos o hacer algunas reformas tributarias? ¿Ustedes estarían también por respaldar decisiones en el mundo político que vayan en ese sentido, siempre y cuando vayan en beneficio de esta renta universal? Yo creo que hoy día estamos todos desesperados por tratar de que alguien se siente en la mesa a dialogar. Yo creo que nadie quiere un conflicto, nadie quería una huelga. Si alguien cree que a la CUT le gusta andar llamando a protestas y huelga, está muy equivocado. A la CUT y al movimiento sindical lo que menos le gusta es llamar a protestas o llamar a conflictos de esta naturaleza. Estas son herramientas que se usan cuando la ambición rompe el saco, cuando la gente no quiere escuchar, cuando los gobiernos son tosudos, digamos. Y por lo demás la CUT ha convocado a huelga y protesta en todos los gobiernos, no solamente en el gobierno de Sebastián Piñera. Pero nosotros no queremos que haya más conflictos, lo que queremos es que hayan soluciones, y nosotros nos allanamos a todas las reformas que permitan juntar la plata que Chile necesita para poder ayudar a los chilenos, y también yo creo que es evidente para todos de que es urgente que los salarios en Chile sean mejores. Las declaraciones groseras de Errázuriz, los insultos de Aristía a los trabajadores diciendo que los trabajadores no quieren trabajar porque reciben bonos, o que ellos que van a tener que subir los sueldos porque pagaban muy poco, o porque por culpa de los bonos hay que subir los sueldos, me parece que solo confirman que en Chile las cosas son muy caras y los salarios son muy bajos para la gran mayoría. Cuando los especialistas dicen que el 80% de la población requiere una renta universal, lo que los especialistas están diciendo es que de 17 millones de chilenos, o sea, casi 14 millones de chilenos la están pasando muy mal y requieren una ayuda al Estado. Entonces, Chile es un país muy pobre, y eso yo creo que es bueno que el Parlamento, la clase política en su conjunto, el gobierno, el presidente, de una vez por todas y definitivamente lo terminen de entender. Me queda una pregunta, don Norberto, y que tiene que ver con el salario mínimo. ¿Cómo van esas conversaciones para llegar a estos 500.000 pesos que ustedes están pidiendo?
Bueno, no han ido muy bien porque tuvimos conversaciones con Hacienda y se interrumpieron porque de una manera muy sorpresiva y sin explicación, el gobierno incorporó a última hora al ministro del Trabajo en las conversaciones sobre salario mínimo. ¿Usted lo había Y el vetado a gobierno Melero? sabe, perdón, a Melero, Sí. y lo incorporó a Melero. Y bien sabe el gobierno que nosotros consideramos que la incorporación de Patricio Melero al gobierno él para nosotros no es un interlocutor válido. Él durante 30 años ha estado en el Parlamento, en la Comisión de Trabajo fijo, como punto fijo, como guardián de los intereses del empresariado. Encabezó una comisión para intentar quitar la personalidad jurídica de la CUT. No sé, yo no creo que es una muy mala decisión del gobierno poner a Patricio Melero en el Ministerio del Trabajo. Creo que eso es una provocación al movimiento sindical evidente. Bueno, estamos hablando con Norberto Díaz, secretario general de la CUT y presidente de la Federación Nacional de Trabajadores del Petróleo, en la parte final. Y en un minuto, Norberto, ¿a qué hora es el comunicado, este acto en donde la CUT y los trabajadores de la salud van a hablar en esta huelga sanitaria que ustedes le han llamado? ¿A las 12? A las 12 del día, desde la posta central, la Secretaría de la Salud de la CUT, con los dirigentes sindicales, con sus máximos dirigentes de la Confusan, de la FENAT unitaria, de las federaciones, de las secretarías ministeriales de salud, van a dirigir un mensaje. Nosotros queremos invitar a los trabajadores a que desde este lugar a esta hora se desconecten. Nuestro llamado es a que todos los trabajadores del país se desconecten del teletrabajo a las 12. No queremos marcha, no queremos protestas, no queremos que la gente se ande exponiendo, solo los dirigentes, que vamos a ir a dejar una carta al presidente de la República, La Moneda, a las 11 de la mañana, a la misma hora que va a estar reunido con la presidenta del Senado y el presidente de la Cámara de Diputados. Y lo que esperamos es que haya una desconexión masiva y que la gente a las 12 pueda conectarse para escuchar el mensaje de los trabajadores de la salud que requieren ayuda y que merecen todo el homenaje de todos los chilenos. Norberto Díaz, secretario general de la CUT, gracias por aceptar el llamado de buena costumbre y que tenga un buen día. Gracias a ustedes, un abrazo fraterno. Muy buenos días.